Estamos haciendo entonces el análisis de las fuerzas, ¿verdad? Y entonces en este caso estábamos haciendo el análisis de las fuerzas en X. Entonces dijimos que íbamos a rectificar porque habíamos hecho mal el análisis de la fuerza en X de la cuerda B. Entonces en este caso aquí sigue siendo coseno. Lo voy a poner en rojo para que lo veamos, ¿verdad? Para poder obtener entonces el componente en X de la cuerda B, lo que tenemos que hacer es que vamos a multiplicar la magnitud de la tensión de B por el coseno de su ángulo, que en este caso es de 45 grados, ¿verdad? Entonces va a cambiar aquí y vamos a poner que es por el coseno también de 45 grados. Y en este caso, pues el valor de el coseno de 45 grados, pues nos va a cambiar. ¿Cuánto me da ahí? ¿Cuánto es coseno de 45? 0,70. 70. 0,70, ¿verdad? En este caso, veces la tensión B, ¿sí? Ok, entonces esta sí es la ecuación 1, ¿sí? Esta de acá, ya rectificada, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa es el análisis de las sumatorias de fuerzas en X. Y obviamente podríamos poner aquí la tensión C, pero como la tensión C no tiene componente en X, pues aquí sería más cero y al final llegamos al mismo punto, ¿verdad? Cero veces la tensión C, ¿sí? Si ustedes lo quieren poner así, ¿verdad? Porque no tenemos componente en X. Muy bien, y ahí hicimos el análisis de las fuerzas en X y como les decía, ¿verdad? Me queda a mí una ecuación de dos incógnitas. Ahora voy a venir y voy a hacer el análisis de las fuerzas en Y. Veamos qué fuerzas están interactuando en este sistema en equilibrio. En este sistema en equilibrio, entonces, en las fuerzas en Y está nuevamente, ¿verdad? El componente Y de la tensión A, que en este caso va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de la tensión A por el seno del ángulo, ¿verdad? Del ángulo de la horizontal con respecto a la cuerda A, ¿verdad? Entonces, en este caso dice que el ángulo es de 30 grados. Y ahí ya tengo yo, ¿verdad? En este caso, mi componente Y en la cuerda A. Ahora vamos a hacer el análisis de la componente en Y, pero ahora de la cuerda B. Y eso dice que es igual a ¿qué? Nuevamente la magnitud de B por el seno, pero en este caso ahora del ángulo que se forma entre la horizontal y la cuerda B, que es de 45 grados. Pero veamos acá que aquí sí debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Porque hay una componente en Y de la cuerda C. Entonces voy a poner aquí que la tensión C prácticamente sí está presente y es igual a el peso del objeto, ¿verdad? Entonces ya tenemos la información. Ahora vamos a sustituir esa información en esta ecuación, ¿verdad? Entonces eso me dice a mí que tengo la sumatoria de fuerza en Y es igual a cero. Y entonces la sumatoria de fuerza en Y decimos que es igual a ¿qué? La sumatoria, espero que nos dé el espacio, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a, ¿qué fuerzas tengo actuando en Y? Tengo por un lado la tensión A por el seno de 30 grados
más la tensión B por el seno de 45 grados y tengo la tensión C, que en este caso hace referencia a el peso del objeto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sé? Que la sumatoria de esas tres fuerzas va a ser igual a cero porque están en equilibrio. Entonces, aquí, ¿cuánto es seno de 30 grados? Ahora sí. Dijimos que era 0,5, ¿verdad? ¿Era 0,5? Chicos, Sí, ¿sí? Ok, gracias. Más el seno de 45, ¿cuánto les da? 0,70. 0,70. El peso. Tensión B. ¿Seguros que da 0,70? Sí, ¿verdad? Porque es 45 grados. Más, ¿verdad? En este caso, el peso del objeto. Ahora quiero que tomen en cuenta algo. Las tensiones, los componentes de las tensiones A y B no van en la misma dirección que la tensión C, van en direcciones contrarias. Entonces ahí hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tensión en A va, por ejemplo, hacia arriba y la tensión en B va hacia arriba, mientras que la tensión en C va hacia abajo. Entonces van en sentido contrario. Entonces aquí hay una de dos. Yo puedo poner como signo negativo a la tensión A y a la tensión B o con signo negativo a la tensión C, ¿verdad? Porque no pueden estar con el mismo signo, ¿sí? Entonces en este caso, y si se dan cuenta, esto también podemos hacer referencia a, en este caso, ¿verdad? Que desde el eje X, 0, ¿verdad? En dirección contraria a las agujas del reloj, que son los ángulos positivos, nosotros venimos y damos esta vuelta hasta aquí. Y entonces sería, acá lo que tenemos es un ángulo de 270 grados, ¿verdad? Y si ustedes ponen, por ejemplo, como estamos acá en el componente Y, pongan ahí seno de 270, solo para que ustedes se den cuenta. ¿Cuánto les da seno de 270? -1. Exactamente, -1. Entonces, lo que hace aquí, que se los voy a poner para que vean seno de 270. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente lo que hace ese -1 es únicamente cambiar el signo del peso del objeto. Entonces, el peso del objeto en este caso va a ser negativo porque va en dirección contraria a la tensión en A y la tensión en B, ¿verdad? Y entonces acá, pues también ya sabemos cuál es la tensión, o mejor dicho, la tensión C ya la tenemos porque es igual al peso del objeto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el peso del objeto que nosotros calculamos? Es de 147 newtons. Entonces, eso lo vamos a poner aquí, va a ser menos 147 newtons. Y entonces ya tenemos ahí una segunda ecuación. Y esta segunda ecuación también es una ecuación con dos variables. ¿Y cuáles son mis variables? La tensión A y la tensión B, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es que de aquí en adelante yo voy a trabajar con sistema de ecuaciones, que eso es de cálculo, ¿verdad? Entonces ya tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2. ¿Qué voy a hacer? Tratar de resolver un sistema de ecuaciones con estas dos, ¿verdad? ¿Hasta ahí me siguen o tienen dudas? Chicos,
Ok, yo voy a asumir entonces que me sigue. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues resolver ese sistema de ecuaciones para poder encontrar cuál es el valor de la tensión A y cuál es el valor de la tensión B. Que al final esa es mi incógnita, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí, ¿quién es la ecuación 1 y qué tiene la ecuación 1? La ecuación 1 dice que es 0.86 o que es 0 igual a 0.86 tensión A más 0.70 de la tensión B. Ya tengo mi ecuación 1. Ahora voy a poner mi ecuación 2. Mi ecuación 2 dice que es lo siguiente. Así como está acá, igualado a 0, ¿verdad? Dice que es 0 igual a 0. Vamos a ver. 0.5 tensión A. 0.5 de la tensión A dice que es más 0.7 de la tensión B 0.7 o 70 de la tensión B. Pero aquí hay otra información que es menos 147 newtons. Y ahí ya tenemos ecuación 1 y ecuación 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que lo voy a hacer de una vez. Este menos 147 lo puedo pasar del lado izquierdo de mi ecuación, si ustedes se acuerdan de su curso de cálculo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ese menos 147 va a pasar positivo y lo voy a borrar de aquí, del lado derecho, para pasarlo en forma positiva del lado izquierdo. Entonces aquí serían 147 y ya sabemos que son newtons. Aquí era igual a 0, sí. Entonces tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar, como les digo, sistema de ecuaciones, y los sistemas de ecuaciones tienen varios métodos para poder resolverse. Entonces aquí ustedes deciden cuál de esos métodos. Yo les recuerdo, está el método por matrices, está el método de sustitución, de eliminación y de igualación, ¿verdad? En este caso, pues yo voy a utilizar uno de los tres, porque cualquiera de los tres me da el mismo resultado, ¿verdad? Entonces voy a utilizar el de eliminación. Y el método de eliminación lo que a mí me dice es que tengo que identificar a qué. Lo que voy a hacer es una suma de ecuaciones, es decir, voy a identificar o voy a representar una suma entre la ecuación 1 más la ecuación 2. Pero el propósito de poder sumar esas dos ecuaciones es eliminar una de las variables y que a mí me quede una ecuación lineal de una sola variable, ¿verdad? Ese es mi fin, ¿sí? Y si no entro a mucho detalle en esto es porque ustedes ya lo vieron en cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, si yo vengo y sumo estas dos ecuaciones tal como están ahorita, no me va a eliminar variables, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me elimine variables? Identificar cualquiera de estos dos componentes que yo pueda, en este caso, eliminar más fácilmente, utilizando las propiedades de las ecuaciones. Entonces, yo voy a utilizar a B porque veo que aquí es más 0.70B y aquí es más 0.70B. Entonces, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, lo que hago es multiplicar por menos 1. Eso significa que aquí me va a quedar menos 147 menos 147, ¿verdad? Va a ser igual a menos 0.5 tensión A menos
0.70 tensión B, ¿verdad? Entonces este sigue siendo en la ecuación 2, solo que modificando los signos. Voy a arreglar este, ¿verdad? Para que les quede, para que no se vea tan feo ahí. O sea que es menos 147, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar esta ecuación con esta ecuación. Entonces digo 0 más menos 147 menos 147. Vamos a hacerlo con otro color para que ustedes lo visualicen mejor. Ok, entonces aquí me queda menos 147. Me lo dejo con el mismo color. Yo no quería, pero lo vamos a trabajar así. Ahora sumen 0.86 veces la tensión A menos 0.5 veces la tensión A. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0.86 menos 0.5. Corroboren si les da ese dato. 0.36 tensión A. Sí, eso. ¿Sí? Ok. Y más 0.70 de la tensión B menos 0.70 de la tensión B. Esto se va y se va. Entonces prácticamente aquí ya me queda una ecuación. Que esta ecuación va a ser mi ecuación 3. Y es una ecuación de una variable lineal. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el valor de la tensión A aquí? Pues despejar. Entonces dice aquí que la tensión A es igual a menos 147 dividido 0.36. ¿Cuánto me da ahí? La tensión A. A mí me da menos 408.33. Menos, 408.33. espera, 408.33. Punto 33, ¿verdad? Y aquí tengo la tensión de A. En este caso me quedó negativa por la forma en la que la estoy viendo, ¿verdad? Por la forma en la que yo la trabajé aquí. Permítame. Ok, hay algo que hicimos acá, ¿verdad? Que nos faltó hacer un análisis aquí, ¿verdad? La tensión A y la tensión B también van en direcciones contrarias para que esto sea cero, si no obviamente la sumatoria de estos dos no me va a dar cero. Entonces aquí yo tengo que decidir quién es, ¿verdad? Positivo y quién es negativo. Eso lo decidimos nosotros. Entonces yo por cuestiones prácticas, acá lo que voy a hacer es que voy a asignar a B, ¿verdad? Eso tienen que hacer, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Me está ayudando. Entonces yo voy a decir que la tensión A, como está en el eje negativo de X, la voy a poner como negativo, y la tensión B va a ser positiva, ¿ok?
Entonces ya con eso voy a tener que hacer unos cambios también aquí. ¿Cuáles son esos cambios? Pues los mismos cambios que yo hice en el anterior. Esto es para 0.86. Entonces aquí yo voy a indicar que aquí no es más 0.86, sino es menos 0.86. Lo único que va a hacer es que me va a cambiar el signo, ¿verdad? De la tensión. Entonces aquí es igual a menos 0.86, ¿verdad? Y aquí lo que va a pasar es que menos 0.86, vamos a ver, me va a dar aquí que menos 0.36 es negativo también. Vamos a ver, así, ahí vamos bien. Voy a borrar esto de acá porque esa sumatoria ya no me va a dar lo mismo entonces, ¿verdad? Vamos a hacer un par de cambios. Para poder seguir, dígame, ¿ahí me siguen? ¿Sí entienden por qué hicimos el cambio de signo? ¿De acá? ¿O ya los perdí? Así les explico antes de continuar. ¿Estamos ahí? Mejor explique, Inge. Ok, es que vean pues, el punto está acá. Solo que quiero borrar porque esto no me gusta. El punto está en el análisis que hacemos. Si usted viene y dice que menos 0.86 de TA más 0.70 de la tensión en B, ambos son positivos, entonces esa suma lo que va a hacer es que les va a dar una suma diferente de cero, ¿verdad? Porque están ustedes uniendo este vector con este vector. Pero el análisis que a mí me está diciendo ahí es que un vector está del lado contrario que el otro, ¿verdad? En B. ¿Para qué? Para que esto sea negativo. Perdón, que para que la suma de estos dos al final me dé a mí igual a 0. Entonces, en este caso, yo puedo poner como negativo a menos 0.86 o a menos 0, o a 0.70. A cualquiera de las dos, pero uno debe ser positivo y otro negativo. Entonces, ¿en qué me voy a basar yo? Pues en este caso me voy a basar en el eje en el que se encuentra cada uno de ellos. Entonces, vean que, como estamos hablando del eje X, la tensión en A, ¿verdad? Va en dirección del eje negativo de X. Entonces, por eso a él le puse yo menos 0.86. Y la tensión B va hacia el eje positivo, pero en este caso de X, ¿verdad? Pero va en el eje positivo de X. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser positivo, ¿verdad? Entonces aquí, pues prácticamente lo único que estoy cambiando es un signo, ¿verdad? De la ecuación 1. Entonces, mi ecuación 1 es igual a 0 igual a menos 0.86 de la tensión en A más 0.70 de la tensión en B. Eso es lo único que cambié. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, ingeniero. Gracias. Ok, gracias. Muy bien. Entonces de ahí, yo ya tengo mi ecuación 1, ecuación 2, pues procedo a hacer lo que estábamos haciendo, ¿verdad? A eliminar una de las dos, pero como aquí yo tengo que 0.70 es positivo y, o sea, los dos, mejor dicho, elementos de B son positivos y se me hace más fácil eliminar B, entonces yo estoy aquí multiplicando la ecuación 2, ¿verdad? Por menos 1. Y me dio menos 147 igual a menos 0.5 menos 0.7.
Entonces, hacemos la suma de nuevo de la ecuación 1 y la ecuación 2, en la que ya cambiamos nosotros el signo. Entonces, aquí me queda 0 menos 147 menos 147. Ahora, menos 0.86 menos 0.5, aquí esto ya no se resta, sino se suma porque ambos son de signos iguales. ¿Cuánto me da ahí la suma de 0.86 más 0.5? Solo que recordemos que como llevan el signo menos, ¿verdad? Pues obviamente sigue siendo menos. Menos 1.36. Gracias, me queda menos 1.36, me dicen, ¿verdad? Menos 1.36 veces la tensión en A. Entonces despejamos la tensión en A. Y entonces eso me queda que es igual a menos 147 dividido menos 1.36. ¿Cuánto me da el valor de la tensión en A? Ahí es 0.36. ¿Dónde? En menos 1.36. No, es que ambos son menos. Menos y menos. Es esta y esta. Es menos 0.86 menos 0.5. Ay, ay, ay. Ya le Ajá, vi. es que recuerda que hicimos un cambio de signo. Entonces, ¿sí da 1.36 o da diferente? Sí da 1.36, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto me da la tensión en A? Si es menos y menos, me da más. Entonces, la tensión en A es positiva. Y sería 147 dividido 1.36. ¿Cuánto les da la tensión? 108.08. 100.08. 8.08. Estos son newtons, recordemos, porque es sumatoria de fuerzas. Ya tengo entonces la tensión C, la tensión A, y ahora solo me queda encontrar la tensión en B. ¿Cómo voy a hacer la tensión? ¿Cómo voy a encontrar la tensión en B? Pues basta con que yo sustituya el valor de la tensión A en cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer en la ecuación 1. Dice que la ecuación 1 es igual, es 0 igual a menos 0.86 veces la tensión en A más 0.7 la tensión en B. Entonces aquí sustituyo ya sé que tensión A es igual a 108.08 newton. Entonces va a ser menos 0.86 por 108.08 newtons más 0.7 newton. Perdón, la tensión en B, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me da ahí? Menos 0.86 por 108.08. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les da? 0.86 por 108.08. 0.86 por 108.08. ¿Cuánto Menos les da? 92.94. Menos 92.44 newtons
94. 94. Ok. Ahí sí. Voy a borrar. 94. Ok, entonces menos 92.94 newtons más 0.70 la tensión en B. Entonces aquí yo despejo y me queda aquí. Menos pasa positivo acá, 92.94 newtons dividido 0.70 va a ser igual a la tensión en B, ¿verdad? ¿Cuál es la tensión en B entonces? ¿Cuánto sería 92.94 dividido 0.70, que es equivalente a la tensión en B? Ciento 132.77. 132.77 77. newtons. Y esa sería la tensión en B, ¿verdad? Entonces sumen tensión A y tensión B. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 240.85. Ok. Solo es para que ustedes vean. ¿Ok? Entonces vean que es normal que la suma de la tensión A con la tensión B sea mayor a la tensión C, ¿verdad? Porque recuerden que esas tensiones que nosotros tenemos en A y en B se reparten tanto en el eje X como en el eje Y. En cambio, la tensión C solamente va en una dirección, que es en dirección al eje Y, ¿verdad? Entonces, esas son las tensiones. Tensión A, entonces, 108.08 newtons. Tensión B, de la cuerda en B, 132.77. Y la tensión en C, ¿verdad? Que es 147, si no estoy mal. Ahorita la estoy buscando. Sí, 147 newtons, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Y ahí, con esto daríamos respuesta a el ejercicio 4, ¿verdad? Que nos pedía cuáles eran las 3 tensiones. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Ok, entonces les voy a poner, en la hoja de trabajo va a ir uno de estos para que ustedes practiquen, ¿verdad? Que es como uno de los más completos. Aparte de este ejercicio 4, entonces siempre en las aplicaciones de newtons está este otro, ¿verdad? El anterior pues era un sistema en equilibrio. Este ejercicio 5 es un sistema que no está en equilibrio. Quiere decir esto que la sumatoria de sus fuerzas es igual a masa por aceleración, que es diferente de cero, ¿verdad? Entonces, como ya no nos da tiempo aquí en la clase, esto va a ser parte de la hoja de trabajo que ustedes me tienen que entregar, y si tienen dudas, pues lo veríamos el día sábado, ¿verdad? Entonces ya no lo vamos a hacer el día de hoy, y mañana yo me quiero centrar más que todo en trabajar, en este caso, ¿verdad? Trabajar la parte de dinámica, pero con fricción, ¿sí? Y básicamente este ejercicio el ejercicio 5 se resuelve de manera muy similar al ejercicio 4.
Con la diferencia de que aquí, ¿verdad? La aceleración sí es diferente de cero, ¿verdad? O sea, sí tenemos aceleración, ¿ok? Entonces, en función de eso, ¿verdad? También acá para poder encontrar, nosotros vamos a tener que construir un sistema de ecuaciones de dos variables para poder resolver este ejercicio 4. Y hay algo que ustedes deben tomar en cuenta también acá, que tanto la aceleración de la masa 1 como la aceleración de la masa 2 son iguales porque están conectados, ¿verdad? Lo que cambia es la dirección hacia dónde va esa aceleración. Una aceleración va a ser en Y y una aceleración va a ser en este caso en el eje, va a tener eje XY, ¿verdad? Pero prácticamente la aceleración es la misma en ambos, ¿sí? Porque están unidos. Entonces, bajo esas condiciones, pues intenten ustedes resolver este ejercicio, porque ya no nos da tiempo. Entonces, tenemos menos de un minuto para terminar y hasta aquí dejaríamos la clase de hoy. Los veo mañana a las 7:30 para ver los otros ejercicios. Yo les voy a subir de una vez este video el día de hoy para que ustedes lo tengan disponible. Pues que tengan una excelente noche. Gracias. Adiós, Feliz noche. Ángel. Feliz noche. Feliz noche a todos.